La ciudad amurallada de Kowloon, una ciudad desbordada, absurdamente compacta, una criatura viva de cemento, cables y vapor, un lugar tan densamente poblado que apenas entraba la luz del sol, un lugar donde la vida palpitaba en un laberinto urbano de callejones imposibles. En tan solo 2 hectáreas se apilaron miles de hogares, clínicas, fábricas y sueños, todo al mismo tiempo, todo encima de todo, creando un caos tan perfecto que desafió a arquitectos y gobiernos. Pero lo más increíble de todo no fue su arquitectura caótica, sino la sociedad que nació dentro. La ciudad amurallada de Kowloon no era solo un lugar, era un universo paralelo, una distorsión urbana con su propio ritmo y su extraña armonía en medio del caos. En este vídeo vamos a ver su historia a lo largo del siglo XX y sus particularidades sociales que tuvieron lugar en sus calles, todo apoyado con las mejores fuentes de registro documental realizado en la época. En 1898, el Imperio Qing cedió los terrenos de Hong Kong a las exigencias británicas durante 99 años, exceptuando a Kowloon, que en la Segunda Guerra Mundial fue ocupado por Japón y construyó allí un aeropuerto, aunque en la Guerra Civil China de 1945 empieza un éxodo masivo de personas, y los cuales 2.000 personas fueron a parar a Kowloon. China intentó expulsarlos, pero fracasó en los intentos y los británicos tomaron una política de no intervención. Por lo tanto, el espacio estaba como un territorio de nadie. Los grupos de tríadas gobernaron la ciudad durante los años 50 y 60, pero allá a principios de los 70 cesaron todas las actividades tras 3.500 redadas que le hicieron la policía. La policía sabía todo lo que sucedía allí. En un informe de 1952 constaba la presencia de 154 divanes de opio, 7 casas de juego, 13 puestos de carne de perro, 11 burdeles y un teatro que ofrecía 2 espectáculos de striptease diarios. La policía siguió patrullando la ciudad desde los años 70 hasta el fin de sus días. Como por ejemplo en el vídeo de Suen Ho de 1991 se ve claramente que tras 5 minutos de grabación dentro de la ciudad amurallada aparecen policías y la sacan, cuando era una estudiante de arquitectura que tenía interés por cómo se gestionaba la vida dentro de la ciudad. Adolfo Arranz, en The Morning Post, comenta que a pesar de su aspecto desalentador y miserable y su reputación de anarquía, muchos de los antiguos residentes de la ciudad amurallada de Kowloon la recuerdan con cariño. Puede que para los forasteros fuera la ciudad de las tinieblas, pero para miles de personas que la consideraban su hogar, era una comunidad amigable y unida, pobre, pero generalmente feliz. Gueto, barrio marginal, guarida de iniquidad o simplemente un lugar terriblemente malo. La reputación de la ciudad amurallada siempre la precedió. En general, la sabiduría popular contenía suficiente verdad como para mantener alejados a los forasteros, pero la realidad, por supuesto, era mucho más compleja. Incluso hoy, más de 20 años después de la demolición de la ciudad amurallada, persiste el mito de que la policía nunca entró en ella. Al parecer, a muchas personas les atrae la idea de una comunidad que existe totalmente al margen de la ley. La imaginación se impone y rápidamente surge una visión romántica y difícil de disipar. Una historia que evoca un escalofrío de emoción o incredulidad, por descabellada que sea, siempre superará la realidad cotidiana. Creo que ese fragmento desmitifica ese relato de la ciudad sin ley. El precio de la vivienda en Hong Kong empezó a dispararse, así que vivir en Kowloon empezó a ser atractivo para mucha gente. La ciudad experimentó una ola de promotores que construían nuevas estructuras modulares sobre las antiguas. Edificaciones entre 13 y 14 pisos se apretujaban, unas con otras, formando una malla impenetrable de calles angostas y techos entrelazados. La única restricción vertical era la ruta aérea para el aeropuerto, por la cual no podían superar los 14 pisos de altura. Visualmente parecía un bloque construido por más de 300 edificios unidos entre sí, con un agujero en el centro, donde estaba la oficina administrativa, el ñamen, que no construyeron encima. Estaba tan apiñado todo que formaba visualmente como si fuera todo una masa solidificada, como un laberinto de estructuras superpuestas, con escaleras, pasarelas, tuberías, cables y miles de personas que vivían en la oscuridad. Tuvo la densidad poblacional más alta de la historia, llegando a 1,2 millones de habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, unas 250 veces de lo que tiene en Madrid, por ejemplo. La densidad poblacional trae unas consecuencias en la sociedad que ahí se gestó. No es el único factor, sino también hay otras condiciones dentro de la ciudad que configuraban un poco la sociabilidad. Los departamentos eran diminutos, la mayoría sin ventanas. La estructura eran tan densas y las calles tan estrechas que la luz solar no llegaba a muchas partes de la ciudad.
Creaban un entorno sombrío que la vida del residente desarrollaba bajo los tubos fluorescentes que funcionaban día y noche. La ciudad empezó a ser conocida por la ciudad de la oscuridad. Aunque el crimen desenfrenado disminuyó, seguía habiendo otros problemas, como los relacionados con la higiene. Sin embargo, pese a toda la carencia de higiene, la gente le gustaba vivir allí. Había unos lazos con los vecinos muy fuertes y los residentes tenían un sentido de pertenencia muy arraigado con la ciudad amurallada. Florecieron formas de apoyo mutuo que permitieron el crecimiento de la comunidad de Kowloon. Existía un modo de crianza compartida. Comentan así Girard y Lambot que Lao Yu-yi, de 90 años, vivía en un pequeño y excepcionalmente húmedo apartamento en el tercer piso cerca del primer callejón Lunchun, con su nuera de 68 años. Un arreglo que casi con certeza reflejaba la obligación tradicional china de la esposa de un hijo servir a los padres y familia. Ambos cónyuges habían fallecido, un hecho no infrecuente que a menudo resultaba en una estrecha dependencia y compañerismo entre mujeres de diferentes generaciones, unidas en sus últimos años debido a tales lazos matrimoniales. Como los pisos eran tan pequeños, los espacios estaban muy compartidos. En otro piso sin ventana, por ejemplo el relato de Chung Yu-kie, con solo 23 metros cuadrados, estaba dividido en dos habitaciones por un tino tabique de madera. A un lado estaba el dormitorio donde dormía ella y su marido y sus dos hijos, y al otro una sala de estar donde familias y amigos se reunían para jugar al mahjong. Aquí podéis ver ahora cómo era la distribución de las calles de la ciudad amurallada en 1980. Este mapa lo realizó la Asociación de Bienestar de Chengsai. Durante las últimas etapas de desalojo de los residentes, un equipo japonés de investigación tuvo acceso a un Kowloon prácticamente vacío para documentar todo lo posible antes de la demolición. Como resultado de esta investigación salió la obra en 1997, 4 años después de la demolición, con muchísima información sobre la ciudad. Quizá lo más famoso de esta investigación sea la sección transversal realizada por Hitomi Terasawa, que refleja el exhaustivo trabajo topográfico. Some Places Enduring Cities publicó una sección analítica dividida por colores donde se refleja la distribución de los espacios según las actividades de sus habitantes. Como veis, los pisos superiores estaban destinados más a vivienda y los inferiores a comercio. En este fragmento se aprecia un teatro, un bar y algunas tiendas. La azotea era utilizada como espacio público, que era fundamental para descansar de esa claustrofobia de los pisos sin ventanas. Sus habitantes la utilizaban para tomar aire fresco y descansar. Pero también los niños la utilizaban como espacio de juegos. Dice Girard Lambot, los gritos de los niños que jugaban en el tejado se veían frecuentemente ahogados por el chirrido de motores a reacción mientras los aviones realizaban su último y precario giro, 100 metros por encima de la esquina suroeste de la ciudad. El periódico Morning Post, 20 años después de la demolición, realizó también una infografía de corte isométrica en la que se detallan los fragmentos de la ciudad, como que aparecen la gente pasando por paraguas para protegerse del goteo de agua constante de las tuberías de arriba. Bueno, es interesante, ¿no? La ciudad amurallada se mantenía alejada del resto de Hong Kong, tanto física como socialmente, ya que en ella se desarrollaban todas las actividades que sus habitantes necesitaban, desde un colegio hasta una fábrica de caramelos, todo. Los testimonios que a continuación voy a narrar están recogidos por Ian Lambot y Greg Girard en los últimos años de la ciudad amurallada. Están recogidos también en su obra de 1993, City of Darkness, de la cual hablaremos al final. Hui Tun Choi llegó a hacer 1000 discos de fideos de trigo diariamente. Vine con mi tía a Hong Kong en 1947. Elegimos la ciudad amurallada porque la renta era baja y no necesitamos licencia. Este edificio era de 3 plantas antes de que lo construyeran. Toda la gente de aquí nos conoce y no ha habido ningún problema en estos años. El único problema ahora es que a medida que más gente se muda hay más ratas y cucarachas por todas partes. Lao Ye-Jung dice: la ciudad amurallada era un lugar mejor cuando yo era niño. En aquel entonces solo había casas de piedra y madera de 2 o 3 pisos. La fábrica de papá estaba en la calle Lunchun. Al principio usábamos aguas de pozo y luego nos abastecían de grifos fuera de la ciudad. El reverendo Isaac Liu atendió a drogadictos, niños y ancianos durante más de 30 años, con su propio estilo de evangelización silenciosa y compasión humana común. Li Yun-chu trabajó en la fábrica de dulces familiares, fabricando caramelos, desde que tenía 10 años. Al principio usábamos una estufa de carbón y luego cambiamos a una de queroseno para derretir el azúcar, unos 4 o 5 kilos a la vez.
No teníamos máquinas, así que pensábamos lo dulce manualmente. Tampoco teníamos muchos clientes, así que mi hermano mayor iba por ahí presentando nuestros productos. El costo de operar aquí era bajo y no teníamos que pagar alquiler. No tenemos capital y marcharnos de aquí significaría una pérdida significativa de competitividad. Tendríamos que ajustar nuestros precios para compensar el aumento del coste de vida. Este relato está sacado una vez ya conocen los planteamientos de la demolición de la ciudad amurallada. La decisión mutua sino-británica se anunció el 14 de enero del 87, pero muchos residentes querían seguir viviendo en sus casas. Se elaboró un plan de compensación para los residentes, pero hubo resistencia y empezaron a haber desalojos forzosos. Algunos residentes lucharon hasta el final porque creían que los británicos no tenían derecho a expulsarlos, y finalmente todos los residentes fueron desalojados por la fuerza entre noviembre del 91 y julio del 92. En esta imagen, por ejemplo, se ve del 3 de julio del 92 una noticia sobre los últimos habitantes desalojados de Kowloon. Al desalojo le siguió la demolición, que empezó en el 93 y acabó en el 94. En su lugar construyeron un parque Kowloon Walled City, ciudad amurallada de Kowloon. Kowloon, bueno. Y respetaron la forma del Yamen, la pequeña organización administrativa que tenía la ciudad. Y hoy ahí hay exposiciones que reflejan la historia del lugar y las estructuras de la época. Como ven en esta imagen se puede apreciar el espacio que ocupaba la ciudad amurallada en comparación a esta otra imagen del año 90. La idea de desalojar a los habitantes y construir un parque no era nueva. Se empezó a planear en los años 30 por Hong Kong, pero solo pudo declararse después de la declaración conjunta sino-británica del 84. En la actualidad Kowloon sigue siendo habitada. Evidentemente la ciudad amurallada fue demolida, pero Kowloon era mucho más que la ciudad amurallada. Los discursos de relevancia del barrio y las investigaciones que he recogido giran en torno a otras cuestiones, como por ejemplo el multiculturalismo en relación a la mezquita de Kowloon o el sentido de pertenencia del barrio en función a la estética del parque Kowloon Walled City Park. Sin embargo, el problema de vivienda sigue existiendo en Hong Kong. Un piso de 20 metros cuadrados puede costar cerca de 8 millones de dólares hongkoneses, pero eso quizás sea ya otro tema. En relación a las grandes obras que han trabajado la ciudad amurallada, la más importante es la obra documental de Greg Girard y Ian Lambot llamada City of Darkness, Vida en la ciudad amurallada. Es la principal fuente documental de la ciudad amurallada. Una obra en la que estuvieron trabajando 5 años registrando historia y la vida social dentro de la ciudad. La obra constaba de 320 fotografías, 32 entrevistas y varios ensayos de Kowloon. Pero en 2014 fue revisionada y le añadieron muchísima más información, no solo de ellos, sino también de otros autores. Además de exponer una ingente cantidad de testimonios de residentes y de investigadores. O sea, una obra fantástica. Después del equipo de investigación japonés que estuvieron trabajando en los últimos años de la ciudad amurallada, también en 97 lanzaron Kowloon City, an Illustrated Guide, una guía ilustrada donde se encuentran muchísimas ilustraciones, como la famosa de corte transversal que hemos visto, muchas imágenes para que intentan recrear el espacio y la vida social que tenía la ciudad amurallada. Además está el archivo público fotográfico de la historia de Hong Kong, Hong Kong Public City Records, que incluye una sección dedicada a la ciudad amurallada de Kowloon. Hay otra página web llamada Some Place Enduring Cities dedicada a diagramas realizados sobre la ciudad de Kowloon, como los esquemas de espacio en relación a la habitabilidad de las viviendas, como en comparación con otras ciudades, basándose en el archivo documental de la investigación del equipo japonés. Aparte hay algunos papers que han trabajado el tema, como la paradoja de Kowloon City, arquitectura anómala y microcosmos social, publicado el año pasado, 2024, o la administración y disputa territorial de la ciudad amurallada, también publicado el año pasado. Todas estas fuentes están puestas en la descripción del vídeo para que veáis un poco el tema, ¿no? Si os interesa, pues podéis leer, está todo en inglés, fácil, y os lo traducís con Google Translator, que lo hace fantástico también. O sea que no tenéis ningún problema para acceder a este tipo de información si queréis indagar un poco más. En la actualidad, en relación al parque, también decía, hay varias fuentes que analizan la estética del parque y la influencia en el sentido de pertenencia. Como por ejemplo, diseñando una identidad, la síntesis de un vocabulario del paisaje post-tradicional en Hong Kong. Que hay muchas cosas, ¿vale? Y se están publicando el año pasado, o sea, es un tema bastante de actualidad. No había espacio, pero sí había vida. Una vida hecha de rutinas imposibles, de cooperación silenciosa, de normas que nadie escribió, pero que todos entendían.
Allí, entre paredes agrietadas y techos compartidos, floreció una comunidad que hizo de lo improbable algo cotidiano. Hoy, Kowloon solo sobrevive en archivos, en testimonios y en la memoria de quienes la habitaron. Pero su historia sigue fascinando al tratarse de un caso extremo de hasta dónde puede llegar la vida urbana. Quizá el homenaje más extraordinario fue Kawasaki Warehouse, un edificio de una empresa japonesa de videojuegos. La ciudad amurallada era el cautivador telón de fondo de gran parte del complejo, recreando hasta el último detalle mugriento, incluyendo las estructuras ruinosas, el cableado retorcido, grafitis reproducidos con precisión e incluso buzones originales y basura traída de Hong Kong. Lamentablemente, Kawasaki Warehouse cerró en diciembre de 2019.